Bienvenidos al primer episodio del podcast Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer los negocios. En este espacio vamos a conversar con distintos líderes que están transformando las organizaciones, la economía y la sociedad a través de la innovación, la estrategia y la tecnología. Para dar inicio a esta primera temporada de este podcast, comenzaremos con el ciclo de emprendimiento y liderazgo transformador, un conjunto de conversaciones con personas que están cambiando las reglas de hacer los negocios y también de generar impacto. El día de hoy nos acompaña Maricho Gálvez Bastías, quien es egresada nuestra, es ingeniera comercial de la USACH y es gerente de emprendimiento de Corfo. Maricho es una de las voces más relevantes del ecosistema emprendedor en Chile y un referente en promoción del talento, la innovación y el emprendimiento con propósito. Con ella hablaremos del emprendimiento no solo como una actividad económica, sino como una fuerza capaz de transformar comunidades, regiones y el desarrollo del país. Maricho, bienvenida. Hola María José, buen día, ¿Cómo muchas gracias. estás? Bien, muy contenta además y de tener el honor de inaugurar este ciclo de podcast, además bien. En mi casa de estudio. Muchas así que gracias muy contenta también de estar por el tiempo y esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Feliz. Para partir, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria, cómo llegaste al mundo del emprendimiento y cómo ha sido liderar esta área en la Corfo. Súper. Toda mi carrera he estado ligada al mundo del emprendimiento. De hecho, yo estudiando, me acuerdo que al finalizar mi periodo y donde ya tenía que empezar a pensar en práctica, precisamente a través de la universidad llegué a un área de emprendimiento en la banca en ese minuto, que para serte sincera, a mí en una primera instancia no me llamaba mucho la atención porque hace unos buenos años atrás uno tenía la concepción desde la universidad, la banca, no sé, las mangas negras en una caja, etcétera. Y por el contrario, yo creo que muchas de las aspiraciones, particularmente para la carrera que yo estudié, tenía que ver con ligarte a una empresa, una gran empresa, ojalá. Y para serte bien sincera, fue un poco sin querer, por cumplir ese hito, pero no con eso en mente como un proyecto ya profesional, pensando en partir mi vida profesional, valga la redundancia. Pero bueno, era lo que ya correspondía hacer, así que dije ya, vamos. Y llegué a un área de una banca comercial, particularmente del mundo pyme, ¿ya? Y partí en eso. Y la verdad es que te diría yo que cada día que estuve haciendo la práctica aprendí y descubrí un mundo que me empezó a fascinar, que me empezó a seducir y que finalmente marcó el cómo me desenvuelvo hoy. Claro. Me parecía tremendamente interesante poder hablar en ese minuto con muchas pymes de la época, donde tú podías estar conversando de un mismo rubro, pero una lo hacía de una manera absolutamente distinta versus la otra, en el más amplio sentido de la palabra, y eso me pareció muy interesante, muy desafiante y a su vez también con mucho espacio para poder abordar. Eso. Y así partí. Fue tanto lo que me gustó que finalmente decidí y opté por desarrollarme cada vez más en ese ámbito y a partir de eso he tenido la fortuna de ir pasando por distintos espacios, siempre trabajando en pro del mundo pyme, emprendedor, tanto el espacio privado, en la asociación gremial, en el mundo público ahora, y tengo el honor de hoy liderar la gerencia de emprendimiento de Corfo, una institución que tiene un espacio reconocido tanto a nivel nacional como además también internacional. Así es. ¿Ha sido un desafío liderar esta área? Sí, porque uno es parte de una historia de las instituciones. Cuando uno llega a una institución, Corfo este año cumplió 86 años y como te digo, tiene un lugar indiscutido a nivel nacional en el mundo del desarrollo del emprendimiento, pero además también internacional. Por lo tanto, uno tiene que estar a la altura y tomar la posta de lo que ya se hizo, construir sobre lo ya avanzado y mirar al futuro de cómo es este paso siguiente.
y por lo tanto la responsabilidad y sobre todo desde el mundo de público ahí es tremendamente importante, porque yo creo que eso ha marcado precisamente la diferencia, porque aquí estamos hablando de una política de Estado en torno al apoyo al emprendimiento y no algo momentáneo de una administración de turno, y yo creo que eso es lo que le ha dado la continuidad y que finalmente hoy tengamos este ecosistema de emprendimiento e innovación que es tan reconocido y en donde siempre sin duda hay espacios que seguir avanzando, pero que tiene un absoluto reconocimiento y mucho dinamismo y fuerza para poder tener lo que hoy tenemos. Qué bien, ¿eh? Desde tu experiencia, ¿cómo describirías el ecosistema emprendedor de Chile hoy en día? Sí, como te decía, no lo digo yo, porque por el hecho de estar en Corfo, pero Chile tiene uno de los ecosistemas de emprendimiento e innovación más reconocidos a nivel latinoamericano, y me atrevería a decir inclusive que mundial, con las características propias de Chile. Y eso se ha ido construyendo, como te decía yo, en base a esta historia, en base a esta política de Estado donde los programas han sido consecuencias respecto de lo ya hecho y cómo en eso se ha ido profundizando y cada vez se han ido abordando nuevos desafíos. Y eso hoy nos pone en un estatus donde tenemos un ecosistema que ya está más consolidado, que hay apoyo público, que existe apoyo privado, que existen distintas organizaciones desde el mundo de la academia, donde se concibe el emprendimiento como una opción muy real, concreta, no tan solo de desarrollo profesional y económico, sino que además también del rol transformador que tiene el emprendimiento para poder proponer soluciones a problemáticas comunes de una manera distinta, buscando espacios de desarrollo productivo distinto, con soluciones que surgen de emprendedores. Exacto. Que eso yo creo que es un cambio de mindset, porque en general estábamos acostumbrados a que desde una gran empresa, en esta misma lógica que te comentaba al inicio, tenían que obligatoriamente surgir estas ideas, y está absolutamente demostrado que el emprendedor, la emprendedora, desde el punto de vista de una startup, puede proponer grandes soluciones para poder ir sofisticando la matriz productiva, y ese es el espacio que hoy se ha ido ganando y que reconoce esta interacción de los distintos actores del ecosistema. Oye, ¿y cuáles son los desafíos más grandes que tú ves en este ecosistema emprendedor? Sí, este espacio de que ya está reconocido, sí, te pone en un buen escenario, pero también te ponen en este desafío, bueno, ¿y ahora qué viene? Hay un momento en que uno pudiera decir, ya estamos desarrollados, tenemos ciertos espacios que están reconocidos, pero ¿cuál es el paso siguiente? Yo te diría que el paso siguiente hoy tiene que ver cómo damos mucho más espacio, precisamente que a través del emprendimiento podamos continuar generando soluciones y alternativas que sean mucho más dinámicas y que generen grandes cambios en la matriz productiva. El emprendimiento es bien genérico cuando uno habla de emprendimiento. Sí. Podemos hacer una distinción tremenda de distintas tipologías de emprendimiento, muy desde el mundo académico, de emprendimiento por necesidad, de emprendimiento por oportunidad. Sí. Y cuando hablamos de emprendimiento por oportunidad, nos encontramos con esta tipología de emprendimientos que son de alto impacto, que tienen un potencial de crecimiento importante y que se sustenta precisamente por el nivel de innovación, lo distinto que está detrás. En eso hemos avanzado muchísimo, hablar también cada vez más de emprendimiento por oportunidad, de este espacio de cómo yo a través de esta idea promuevo un cambio para algún sector económico, para alguna industria, etcétera. Pero además también desde la innovación, cómo vamos desarrollando ahora proyectos de investigación, startup de base científica tecnológica, que puedan ir avanzando un poco más en esa sofisticación. Hoy por hoy, ahí está el desafío. Yo, parte de precisamente de lo que se está liderando desde Corfo, es el auge de todo este tipo de soluciones más de base científica tecnológica. Y en eso tenemos que ir avanzando. Y sin duda que siempre ir perfeccionando todas las alternativas de financiamiento. De hecho, esta es la razón de subsistencia de Corfo y cómo se creó originalmente, pero además no tan solo desde la subsistencia desde el punto de vista financiero, sino que además también del acompañamiento y estos servicios especializados que se requieren a la hora de emprender para poder tener mucha mayor, una mirada más holística de los distintos aspectos que tú tienes que abordar a la hora de emprender. Muy bien.
Maricho, entonces, a ver, lo que te entiendo un poco es que la Corfo es totalmente reconocido, eso a nivel nacional, a nivel global. Así es. ¿Cómo alineamos, cómo ayudamos a los emprendedores, un poco ya lo dijiste, pero para que estos emprendimientos estén alineados con los desafíos país que tenemos, que nos ayuden a crecer, no solamente a crecer el emprendimiento, sino que a crecer como país, como un todo? Sí. Mira, yo creo que desde el punto de vista de una persona que está pensando en emprender, tampoco no es que exista la pólvora mágica y no, te diga ya, esta es la receta. Uh-huh. Yo creo que la actividad emprendedora parte de que cualquiera de nosotros, como ciudadanos común y corriente, vemos un desafío, una problemática que nos afecta a todos en nuestro cotidiano y cómo buscamos una idea para poder responder y resolver esa problemática. Las grandes ideas y las cosas que han hecho diferencia tienen que ver con eso, con responder a problemas muy cotidianos, sí, muy cotidianos y que nos afectan a todos. Y el cómo proponerlo de una manera distinta es ahí donde está el desafío. Siempre cuando hablamos de cómo partieron, la mayoría cuenta una historia de algo que le pasó, de alguna vivencia, de alguna historia familiar, y que finalmente buscaba una alternativa distinta respecto de cómo lo estaba solucionando con lo que había en ese minuto, dependiendo del contexto, disponible para poder solucionarlo. Yo creo que esa es la clave, y me atrevería a decir que sin distinción, con quién hablo, parte un poco de eso, uh-huh. y con este desafío no tan solo que a nivel que tenga alguna necesidad de manera individual, sino que además también como hay muchos desafíos de manera colectiva que poder resolver. Y por lo tanto el primer consejo es en base a eso, estar mirando y pensar de una manera distinta. Y a partir de eso empezar a idear la idea. Y ahí es donde está el rol precisamente de Corfo y de este ecosistema que te digo yo que es más robusto. Existen distintas alternativas de apoyo, de financiamiento desde nosotros como Corfo, como institución pública, las mismas casas de estudio. Uh-huh. Hoy se conversa de emprendimiento, sí, está arraigado dentro de la misma formación, cosa que antes no pasaba. El mundo privado también cada vez está más abierto a resolver desafíos también desde de la mano de emprendedores, y por lo tanto hay alternativas. Yo siempre digo, una buena idea, si es realmente una buena idea, no se va a quedar sin tener ese espacio de desarrollo. Y por lo tanto, en base a eso, buscar cuáles son estos mecanismos necesarios que te pueden ayudar para poder dar vida a esa buena idea que puede surgir de algo sumamente cotidiano, como te decía al inicio. Pensando en esas buenas ideas que ustedes reciben de tantos emprendedores que han pasado por la Corfo y los distintos programas como Startup Chile, Semilla Expande o Go Global, ¿por qué no nos das algunos ejemplos de emprendedores o emprendimientos que han pasado por ahí que puedan ser inspiradores para el resto? Sí. Historias hay un montón, sí, hay un montón. Pero yo creo que también depende mucho el contexto, ¿eh? Y voy a hacer un pequeño paréntesis antes de responderte con algunos casos. Estas problemáticas que tú puedas ver y que están a tu alrededor también están muy condicionadas dependiendo de dónde tú estás. Uh-huh. Una problemática que yo pueda ver en el Valle de Azapa es absolutamente si yo soy emprendedor o una persona, antes de definirme como emprendedor, que estoy en Magallanes, donde me enfrento a otro tipo de necesidades. Y por lo tanto siempre la gran fortaleza que tiene el emprendimiento es situarlo dentro del contexto en el que tú estás y cómo a partir de eso propones distintas alternativas, ¿ya? Proyectos en base a eso hay un montón y precisamente tienen que ver con dónde está situado, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, y para irlo en el caso del norte, de Coquimbo, por la región de Coquimbo, por darte un ejemplo, hoy es una de las regiones que está afectada fuertemente por una escasez hídrica, sí, ¿ya? Y por lo tanto, todos los proyectos, y hoy día lo que se está potenciando es que surjan nuevas ideas para poder tener un mejor y un uso eficiente de los recursos hídricos que posee esa región y particularmente del agua. Y ahí hay distintos proyectos que utilizan eso, donde a través de la tecnología, con inteligencia artificial, detección, por ejemplo, de napa, etcétera, cada vez con más precisión, o inclusive muchas plantas desalinizadoras
están teniendo pero tremendo espacio porque están resolviendo una problemática que está inserta ya. Si me voy más al extremo centro-sur, nos vamos al mundo del agro. ¿Ya? El mundo agrícola es una de nuestras fuentes de ingreso histórica a nivel nacional, pero también es un sector que ahora ha ido cambiando eso, pero que en general cuando estamos hablando de grandes predios ha sido más reticente a ir usando tecnología en los distintos procesos. Estoy hablando de un campesino que tiene un predio que en general se mueve mucho más a historia, a lo que ve, a su vecino, etcétera. Y hoy, por ejemplo, poder tener sensores para poder controlar la atmósfera, para poder controlar la temperatura, para poder anticiparse, por ejemplo, una lluvia, una sequía que le da la opción de poder responder anticipadamente a ese tipo de fenómenos que están presentes, es tremendamente relevante y los costos que eso significa son los ahorros tremendamente significativos. Y ahí he visto soluciones comparado con el ahorro que puede tener y con la posibilidad de poder también poder estarlo probando. En la región de los lagos, que hoy está convirtiéndose en un polo de biotecnología por sí mismo, por todo el espacio acuícola, también proyectos que están hoy midiendo temperaturas marítimas, agua, el mismo nivel de sal para toda la industria del salmón, pero además para toda la industria acuícola que ahí se puede dar, también es tremendamente relevante. Entonces, no quiero encasillarme en un puro proyecto en particular porque sería bien egoísta de mi parte, dado que, para que te hagas una idea, trabajamos con alrededor de 500 proyectos al año. Pero a lo que quiero ir es que ese tipo de proyectos también depende mucho de dónde tú estés y las posibilidades de poder resolver problemas que son propios de una región, en este caso en específico, pueden hacer tremenda diferencia de tu entorno y en el cual tú estás circunscrito. Sí. Y ahí ayudan también a resolver los desafíos país. Sequía, así es. Problemas. Así es. Y eso es la ventaja del emprendimiento, de poder hacerse cargo mucho más allá de una alternativa, como te decía yo, de desarrollo meramente económico. Hoy la sustentabilidad, que es un concepto que se acuña bastante bien y con mucha fuerza en el emprendimiento, tiene que ver con eso. Cómo yo promuevo una idea y la desarrollo, no tan solo desde el punto de vista de la sustentabilidad económica para que exista, sino que además también cómo soy capaz de poder relacionarme de una manera amigable con el medio ambiente, con donde estoy inserto. Exacto, con el entorno. Con el entorno y además también con las comunidades que estoy en ese espacio. Hoy una actividad económica que sea rentable, si no tiene estas otras aristas, no tiene un buen futuro. No. La sociedad y como consumidores cada vez estamos demandando y teniendo más exigencias respecto a eso. Inclusive hay muchos estudios que están donde indican que estamos dispuestos a pagar inclusive más por ciertas cosas en la medida que cumplan y que sean más respetuosos y más amigables, como te digo, con las comunidades, con el medio ambiente y con el espacio donde estos están insertos. Así es. Uh-huh. Maricho, y para nuestros estudiantes o recién egresados que quieran emprender, ¿qué consejo les podrías dar? Como los primeros lineamientos de lo que hay que hacer. A ver, a mí muchas veces me preguntan así como, me gustaría emprender, ¿qué pudiera hacer? Eso no. Yo creo que esperar que alguien te diga qué hacer, ahí hay un primer error. Exacto. Como te decía, yo creo que si alguien está con esa idea, lo importante es estar atenta, ir mirando qué cosas están pasando, qué cosas que yo me encuentro de manera cotidiana y que pudiera, como me imagino, resolverlas de una manera distinta. Yo creo que eso es como el primer consejo, estar atentos a ver, alertas, qué cosas distintas puedo hacer yo ante alguna situación de algo, como te digo, que nos pueda afectar a todos. Teniendo eso, yo creo que el objetivo y el gran consejo es arriésgate, tírate a la piscina. Eso. Hay un dicho que es súper coloquial, pero que es súper cierto, equivócate rápido y barato. Muchas veces la prueba y error es donde va dando las fórmulas para poder ir perfeccionando esa idea. Muchas veces nos quedamos pegados mucho rato buscando, iterando la mejor opción, y muchas veces ya con lo que está pasando ahora, con la innovación, con la tecnología, se nos pasó el cuarto de hora. Pruébalo,
pruébalo, ve cómo funciona, mejóralo, si funciona perfecto, si no, descártalo. Y para eso el ecosistema chileno, y particularmente desde el punto de vista del apoyo público, hay espacios precisamente para probar. Desde la gerencia de emprendimiento, nuestros primeros programas, el objetivo tiene que ver precisamente con eso, cómo entregamos recursos y además acompañamiento para que tú puedas pasar de esa buena idea a probarlo, a generar un primer prototipo, una primera validación técnica que te permita ver si tu idea resulta o no. Claro. Y por lo tanto, alternativas hay, espacios hay, y la idea ahí es lanzarse a la piscina. Qué bien. Maricho, para terminar, si tuvieras que definir en una frase, ¿qué significa para ti emprendimiento transformador? ¿Qué sería? Sí, propósito personal, propósito país, propósito social. A mí me satisface mucho ver cómo a través del emprendimiento tú te vas encontrando con historias donde no tan solo hay una concepción de el crecimiento personal, que eso a mí me significa para poder generar una actividad económica, sino que cada vez te encuentras con mayor interacción y con esta idea de emprendimiento, pero dentro de un entorno. Como con lo que yo estoy proponiendo soy capaz de inclusive ideas tan grandes como de cambiar el país, cambiarle la cara a una región, cambiarle la cara a una necesidad donde nos está afectando a todos. Y esa interacción, esa capacidad de resolver estos problemas a través de esta misma buena idea que Exacto. Te digo yo que se te puede haber ocurrido en un espacio X de un día cualquiera, es lo que está haciendo la diferencia, y hoy día nos vamos encontrando cada vez más con estas buenas ideas que finalmente van cambiando la cara de muchas formas de cómo estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Si miramos ciertos sectores y vemos las formas en que se resolvían problemas desde hace un tiempo atrás y lo comparamos al día de hoy, hay un salto significativo. El espacio hay, el apoyo hay un contexto general internalizado en torno al emprendimiento, y por lo tanto yo creo que eso es lo que hace la diferencia, y que todavía hay un tremendo espacio, sobre todo el mundo ya más privado y corporativo, de poder incorporar a través de soluciones de emprendedores, de startups, respuestas a problemas que se están presentando. Sí. Más conscientes son los emprendimientos. Además, absolutamente. ¿Sí o no? Absolutamente, sí. Además hay una generación que también es más consciente de lo que nos está pasando. Así es. Y hoy estamos en eso porque precisamente generaciones más anticipadas no había esa conciencia, y como te decía, era mayoritariamente un enfoque más solo desde un punto de vista de carácter económico. Hoy no. Bueno, también era porque nos formaban así. En el sentido de, tú mismo lo dijiste al principio, que nos formaban para ir a una gran empresa a trabajar. Entonces era más el sentido económico, la plata. Ahora no. No, hay una conciencia. Ahora eso no está de lado, pero sí nos importa la parte social, la parte ambiental, que también nos hace más completos, ¿no? Exactamente. Oye, Maricho, muchas gracias por darte el tiempo de venir conversar con nosotros. Creo que nos dejas una gran lección, también hartas ideas y la motivación también para nuestros alumnos, nuestros egresados y para todo el mundo en realidad, de que es bonito emprender. Sí. Hay que estar pendiente, hay que estar atento. Sí. La chispa es buscar ser estas alternativas. Porque los emprendimientos el emprendimiento no es que se te ocurra una cosa extraña. La innovación no es eso. La innovación es poder encontrar una solución innovadora a un problema que puede ser sencillo. Una solución distinta. Así lo defino yo para poder responder a algún problema. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Este es nuestro primer capítulo de Control Alt Management, la manera de reiniciar, la manera de pensar y hacer los negocios. Nos vemos en los próximos capítulos del ciclo de emprendimiento transformador.